Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo en qué parte del mundo nos estén escuchando en este momento. Pues estamos acá dándoles la bienvenida, de verdad que pues eso, con el corazón muy lleno de gozo por esta primera actividad que forma parte del programa público del Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica, que tuvimos la fortuna de comenzar ya desde esta semana con 28 participantes, con unos proyectos hermosos y que estaremos trabajando a lo largo de todo este año. Jorge Dubati y yo en la coordinación. Y pues el día de hoy tenemos esta primera actividad. Sabrán también quienes nos están escuchando que a lo largo de todo el año el diplomado tendrá muchas actividades de este corte que formarán parte del programa público. Conferencias, algunas mesas redondas, algunos foros, distintas actividades. Estén pendientes de la programación del diplomado, siempre a través de Cátedra Berman. Y bueno, nada más comenzar agradeciendo a la Cátedra Berman, a todo el equipo maravilloso que está en este momento haciendo posible también la transmisión. Decirles que bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, le doy la palabra a Jorge para que pueda presentar el día de hoy a Miguel Rubio. Tenemos la maravilla de poder comenzar con esta conferencia con una persona con la trayectoria pues tan grande como artista, como creador, como grupo, ¿no? Como lugar también de una potencia enorme. Será también pues guía y una voz, digamos, que nos permita generar potencia a lo largo de este diplomado en creación e investigación escénica. Y bueno, Jorge. Muchísimas gracias, Didangui, y yo quiero decir que es un honor presentar a Miguel Rubio Zapata por muchas razones, pero muy especialmente por su cualidad de artista que digamos el mundo más profundo del teatro latinoamericano. Estamos presentando a Miguel Rubio como director, fundador de nada menos el grupo Yuyascani de Perú, de Latinoamérica, y podemos decir muy brevemente que es un artista investigador en múltiples sentidos. Es artista investigador uno y múltiple al mismo tiempo. Por eso le hemos pedido que abra este diplomado internacional de creación e investigación. Lo es, por un lado, por el trabajo que realiza en la praxis del grupo Yuyascani, ya sea como artista, ya sea como docente, ya sea como gestor. Por otro lado, Miguel Rubio es también un gran investigador de campo, es un gran estudioso de las teatralidades, por ejemplo, en las prácticas festivas de Perú. Estoy pensando en el trabajo que viene haciendo hace 20 años sobre la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, por ejemplo, y por supuesto eso no está desligado de las prácticas vinculadas a, digamos, a Yuyascani. Y además, como artista investigador, ha publicado una serie de libros que son, digamos, de los principales aportes del pensamiento teatral latinoamericano a la teatrología mundial. Yo los tengo acá conmigo, son más que 3, pero voy a nombrar brevemente. En primer lugar, sus notas sobre teatro, publicado en el 2001, con una gran compilación de Luis Ramos García. Luego, un libro que es realmente un clásico, El cuerpo ausente, relacionado ya con 2 ediciones, 2006-2008, vinculado a determinado momento en las investigaciones del grupo Yuyascani respecto del cuerpo del actor. Y finalmente destacar, para ya darle la palabra, Raíces y Semillas, un libro en el que estudia maestros y caminos del teatro latinoamericano. Así que, ¿quién mejor que Miguel Rubio Zapata para abrir este Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica? Muchas gracias, Miguel, y te escuchamos fervientemente. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por estas palabras y por esta generosísima presentación. Yo estoy muy feliz de estar esta tarde con ustedes en esta ocasión tan especial del diplomado, y quiero, agradeciendo esta presentación, recordar una pregunta que estos días apareció en un muro de Facebook, que decía: ¿cómo nos haremos cargo del dolor? ¿No? Me parece que es una
pertinente pregunta para poder expresar solidaridad con el duro momento que vivimos en el mundo y también en el Perú, por supuesto, y en Latinoamérica. Y digo esa pregunta porque es la pregunta pertinente, es la pregunta que nos corresponde ahora, que nos toca hacer. Y para Yuyascani, encontrar la pregunta desde el inicio de su trabajo ha sido muy importante porque es lo que ha permitido en el intento de responder, ha sido una manera de dialogar con nuestro tiempo. Y la pregunta también que me hago esta tarde es cómo pensar Yuyascani desde hoy, ¿no? 50 años que estamos cumpliendo este año es una ocasión para pensar en los caminos recorridos y para no quedarnos en lo anecdótico, sino más bien para mirar cómo nuestro grupo en estos años ha intentado desarrollar pensamiento desde sus prácticas. Yo creo que ese es el gran desafío para que la memoria no sea nostalgia, sino para que la memoria sea realmente un factor de aprendizaje y podamos mirar la memoria desde hoy día, ¿no? Y la pregunta que muchos también se hacen, ¿qué hace este grupo que ya es parte del Parque Jurásico del Teatro Latinoamericano? ¿Qué hace en medio de esta pandemia que nos tiene ya un año sin salas, pero sin embargo persistiendo en Yuyascani, encontrándonos de manera virtual? ¿Qué tenemos que decir hoy desde nuestra condición de artistas de la tercera edad en situación de confinamiento, próximos a cumplir 50 años de vida escénica continua y 200 años de pública? Mientras pensamos en las estrategias para cuando volvamos a la sala, que esperamos hacerlo y ojalá que sea pronto, ya estamos accionando en las calles. En un contexto de desgobierno que pasó en el Perú en noviembre pasado, con una amenaza de dictadura donde los jóvenes bicentenarios salieron a las calles diciendo claramente que era mejor morir de COVID que vivir de dictadura. Y era pertinente salir a las calles, acompañarlos, para recordar también que en este año bicentenario no hay nada que celebrar, hay mucho que conmemorar, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y muchas demandas a lo que la República nos debe. Yo vengo esta tarde no a compartir certezas con ustedes, más bien a compartir preguntas desde la incerteza, pero desde la incerteza viva, desde esa incerteza alimentada con el quehacer cotidiano en que las compañeras y los compañeros de mi grupo intentamos dar respuestas. En esos momentos estamos pensando en dos proyectos para cuando tengamos la sala. Uno es un proyecto que estamos diseñando desde el confinamiento, que será una nueva obra que tiene que ver con el testimonio personal, la ficción y el repertorio, ¿no? Me parece importante el testimonio personal porque en esta condición en que casi hemos perdido nombre, ya tenemos, casi no tenemos derecho al nombre, somos población en riesgo. Y creo que lo que vimos, ser anciano en el Perú y ser artista, es realmente ser prácticamente la última rueda del coche, y eso yo creo que hay que hablarlo claramente. Por eso ese nuevo trabajo tendrá mucho de testimonio personal, de ficción y de repertorio. Porque un teatro de grupo, desde el lugar donde nosotros vemos, tiene un repertorio de obras. Y ese repertorio de obras nos permite trabajar con una categoría que en Yuyascani le llamamos postproducción, que tiene que ver con el archivo y el repertorio del teatro de grupo, con las partituras, con las presencias que son cada cierto tiempo revisitadas para generar también nuevos contextos y ver cómo esas partituras, esos fragmentos de obras, esas presencias y o personajes encuentran un lugar en contextos nuevos, ¿no? A eso le llamamos nosotros postproducción. Y me parece importante en esta categoría del teatro de grupo hablar del repertorio,
porque eso nos permite no solamente crear un espectáculo, sino también asumir una función de crianza, de criar el personaje, de acompañar el espectáculo, de seguirlo modelando, seguirlo guardando en el tiempo, ¿no? Y en estos momentos estamos también trabajando en el archivo. Yuyascan es una palabra quechua que quiere decir recordar, y también estamos haciendo memoria ahora con nuestro propio archivo. Creo que eso va a ser el legado que estamos pensando también dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Desde los límites de accionar en el espacio cerrado, estamos remirando el espacio público también, porque pensamos que el espacio público tenemos mucho que hacer, porque es un lugar de encuentro que tenemos que mirarlo bajo estas nuevas relaciones y estas nuevas condiciones del relacionamiento humano, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos imaginar el teatro con y desde nuestras comunidades inmediatas, desde el barrio, desde el distrito, desde el vecindario, ¿no? Nuestra creación tendrá que ser resultado de la interacción con la comunidad organizada y exigiendo también el compromiso de las autoridades locales. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros vivimos en un barrio, en Magdalena del Mar, y creo que todo este proceso de cuidado con el cuerpo, de este proceso de encierro, de confinamiento, me parece que de alguna manera lo debemos usar también para repensar nuevas relaciones en el espacio público. Creo que la sala posiblemente no tiene que ser el único objetivo ni el factor limitante para hacer teatro en la sala o no hacerlo, sino que tenemos que volver a la ciudad, pero volver a la ciudad pensándolo no como un espacio vacío, sino pensando también en la ciudad como un texto, desde su propia dramaturgia, desde lo que está escrito en la arquitectura, en las calles, en los monumentos, ¿no? Porque efectivamente la ciudad tiene dramaturgia y al mismo tiempo es un gran escenario en el cual se tejen vínculos en ese territorio en movimiento. Entonces, nos estamos preguntando, por un lado, creando esa nueva obra para cuando volvamos a la sala, pero pensando también qué implica pensar en el espacio público hoy. Yo creo que eso es fundamental en esos tiempos. Y en el espacio público, me parece que más allá de los monumentos, más allá de las calles, vemos que el espacio público está permanentemente amenazado porque el Estado, el gobierno central y los gobiernos locales no lo cuidan, ¿no? Y no cuidan el espacio público, y nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez tenemos menos espacio público. El espacio público está tomado por la actividad privada. Este Estado que no lo alienta, sino que privatiza los espacios públicos, ¿no es cierto? Y tenemos que dejar de entender que el espacio público es un lugar para ir a consumir, y debemos de asumirlo como nuestro, como un espacio de recreación y del compartir. Hoy más que nunca que el espacio público es un lugar de miedo y sobrevivencia, más que otras veces. Pensamos nuestra respuesta como la extensión de lo privado, privilegiando el compartir antes de la espectacularidad. Yo creo que eso también es un gran desafío, no pensar en el espacio público como la única posibilidad de hacer teatro en la calle, ¿no? Sino más bien pensar como un nuevo compartir bajo esta otra cultura del razonamiento humano y de los cuerpos que aparece ya en el espacio, ¿no? Entonces, volver al espacio implicará estrategias para compartir bajo esas nuevas relaciones y pensar en muchas maneras de asumirlo, ¿no? Decía yo que las posibilidades de accionar en el espacio van más allá de una práctica artística que produce y reproduce formas convencionales del teatro. No solo se trata de hacer teatro en la calle, sino de generar nuevas relaciones de juego, representación y/o contemplación. Porque sabemos que el espacio se construye, se transforma y se puede volver también en otro espacio, ¿no? La base para que suceda el acontecimiento, como dice nuestro amigo Jorge Dubati, es que la gente reunida en un territorio pueda habitar lugares, encontrar zonas para el contacto y resignificar sitios.
El lugar del espectador es una zona de experiencia. Es fundamental porque el espectador es el que construye el acontecimiento. Es entonces que la reunión en cuerpo presente se hace necesaria tomando en cuenta el cuidado que demande y que está demandando esta nueva situación. La gran pregunta que nos hacemos es cómo cambiar la mirada de nuestro entorno desde el teatro en estas condiciones. Cómo alentar comportamientos ciudadanos. Cómo recuperamos humanidad. Cómo crear espacios de convivencia y reflexión. Cómo encontrar formas alternativas de habitar la ciudad. Cómo accionar diciendo que otros mundos son posibles. Desde nuestro lugar de trabajadores escénicos, ¿cómo podemos contribuir a responder las preguntas, a responder esta pregunta? Se trata entonces de diseñar, de preparar acontecimientos para lograr experiencia artística. La experiencia es algo que vivimos con todos nuestros sentidos y que podemos guardar como un recuerdo perdurable. Imaginamos hoy el servicio público como propuesta de resiliencia comunitaria para generar nuevas relaciones de acción colectiva. Un lugar de empatía, de acompañamiento y también de duelo. El sello particular de este radica en el fortalecimiento del compromiso social existente y en el desarrollo de nuevas relaciones colectivas. Esto es todo un reto porque nuestra sociedad está diseñada no para ser solidaria. Sin embargo, hemos aprendido años a aprender a luchar para transformar la adversidad en crecimiento personal, relacional, afectivo y empático. Y eso es fundamental trasladarlo a la comunidad, ¿no? Frente a los saldos de vivimos en esta pandemia, en el teatro todo es posible. Y creo que estamos en ese gran desafío de poder imaginar esa propuesta de nuevo un relacionamiento, ¿no? Nos parece entonces fundamental reflexionar, si yo miro la historia de Yuyascani, cómo nuestra historia está vinculada a los movimientos sociales. Ha sido esa siempre nuestra intención manifiesta desde el inicio como grupo para dialogar con los procesos. Sabemos que el teatro cambia por su relación con el mundo de afuera. Por tanto, cuando hablamos de técnica, no nos referimos solamente al saber cómo, sino a reconocer que esos saberes han nacido como respuesta a las crisis, a los momentos de tensión social en un país de convulsión permanente. Ese es un punto que me parece que es muy importante porque las técnicas no deben ser, como cierta academia muchas veces lo pregona, es decir, de una manera casi universal. Tenemos que dar tiempo también y espacio para ver cómo determinadas prácticas concretas en culturas determinadas generan también prácticas teatrales originales, de alguna manera, que su mismo vínculo con el espectador implica generar técnicas de comunicación. Y yo siempre digo que para nosotros las técnicas también, aparte de ser saberes de cómo hacer las cosas, son respuestas a las crisis. Y en un país y en un tiempo en el cual siempre uno ha vivido en crisis, pues esas técnicas son respuestas y alimentan la creación. La historia de Yuyascani está vinculada a los movimientos sociales. En ese diálogo hemos nacido y crecido realizando una propuesta artística. Por tanto, hemos vivido en crisis y en situación de crisis permanente. La crisis ha sido y sigue siendo una leal compañera de Yuyascani. Y este momento seguramente, con toda seguridad, es la crisis más grande que hemos vivido, ¿no? Pero si me refiero a cómo las crisis, el querer decir, el querer significar, el querer hacer dramaturgia ha dado respuestas, yo me referiría, por ejemplo, a cómo las obras, en particular nuestra primera obra, Puño de Cobre, nos llevó al teatro documento hace 50 años sin saber que existía el teatro documento. Solamente conmovidos por una importante huelga minera, por ver a los mineros, a las madres de los mineros, a sus hijos en las calles, pidiendo limosna y haciendo olla común para dar cuenta de su lucha, es que como grupo nos comprometimos a contar y hacer una obra desde ese lugar. Y de esa manera llegamos al teatro documento, sin saber que existía.
Más adelante conocimos pues las tesis de Peter Weiss, y eso fue un momento ya muy iluminador para poder darle cuenta a ese proceso, ¿no? Y ese momento de documento tiene también réplica ya en el 24, en el que hacemos otra obra sin título Técnica Mixta, donde la documentación, como lo podemos ver más adelante en un video que van a pasar, tiene que ver con la memoria y con nuestro intento de musealización de memoria, ¿no? Entonces, nos debemos una historia social de las técnicas y cómo ellas han sido respuestas, ¿no es cierto?, siempre, y lo que hoy nos parece normalizado han sido producto de dificultades. La creación colectiva, por ejemplo, no puede ser entendida como digamos, como una técnica, ¿no? Sino la creación colectiva es una respuesta, ¿no? La creación colectiva si bien es una característica emblemática del tiempo de mediados del siglo pasado, en el cual se inscribe Ioascani y otros grupos de América Latina, es sobre todo una actitud, una respuesta política a un momento en que en la América Latina estábamos mirándonos hacia el interior de nuestros países y teníamos el desafío de nuevos públicos, nuevos temas, nuevos espectadores, y no habían obras que de manera suficiente reflejaran ese aquí y ahora del momento. Entonces, este momento en que los viejos maestros nos llaman a inventar el teatro que nos fuera necesario, un momento en que nos mirábamos en la energía emergente de las migraciones, de gobiernos democráticos, alentados por el Mayo 68, por la Revolución Cubana, por el cinema nuevo brasilero, por los movimientos culturales de Chile, los grupos de Argentina, en fin, todo un proceso que alimentó una mirada a lo que hoy día podemos hablar de una moderna tradición del teatro en la América Latina, ¿no? Y esa moderna tradición tiene un eje, me parece a mí, por lo menos en la que se inscribe Ioascani, en el teatro de grupo, en la creación colectiva y en la cultura de actor, ¿no? Esa fusión entre creación colectiva y teatro de grupo hace que aparezca un nuevo actor. Y cuando digo actor, digo actriz también, ¿no es cierto? Un nuevo actor, una actriz que se hace responsable de lo que dice y hace sobre el escenario. Yo creo que esa actriz y ese actor, autor, ¿no es cierto?, esa actriz creadora, esa categoría nueva del teatro, que yo cuando digo está normalizado es porque los jóvenes ahora les parece muy normal que exista el entrenamiento, el training personal, la creación desde el momento, desde el aquí y ahora, ¿no? Pero ha habido un tiempo en que eso fue cuestionado y dejamos de repetir libretos y dijimos, vamos a crear el teatro desde poner el cuerpo en el espacio, desde la deriva, desde salir a las calles, desde sentir el momento social y político de nuestro tiempo y hacernos testigos de nuestro tiempo. O sea, ha sido y es de alguna manera no un teatro que construye personajes repitiendo solamente categorías del llamado teatro universal, sino también dando testimonio de su tiempo. Eso me parece que ha sido muy, muy, muy importante recordarlo y remarcarlo, ¿no? El teatro político, cuando me preguntan de qué manera nosotros asumimos lo político y la política, yo lo digo claramente que siempre la política ha sido una experiencia sustentada en acciones, antes que en reflexiones de escritorio. Antes que pensar la política, hemos accionado, y eso ha sido determinante en nuestras obras, en nuestra pedagogía, en nuestro repertorio y en las técnicas que usamos, ¿no? Pero entender la política no en el sentido partidario solamente, sino entender la política como la responsabilidad ciudadana que tenemos de accionar y de intentar no solamente entender lo que sucede, sino también transformarlo, ¿no? Yo creo que eso ha sido tan importante que podríamos partir en dos, por ejemplo, la historia de Ioascani,
en un antes y un después del conflicto armado interno. Los 20 años de guerra interna, de conflicto armado que vivió Yuyascani y que nos dejamos de accionar en un periodo tan duro como significó el periodo del terrorismo y de la violencia política en el Perú, me parece que generó también nuevos productos y en medio de tremendas dificultades, porque éramos sujetos de sospecha, ¿no? Porque si no asumíamos las consignas del alzamiento dogmático de Sendero Luminoso, pues éramos agentes del imperialismo. Y si ejercíamos un pensamiento crítico como lo seguimos haciendo también en ese momento, pues éramos sospechosos de estar al servicio de Sendero, ¿no? Yo creo que ese antes y después, en algún momento tendríamos que estudiarlo también, qué ha significado en términos de entrenamiento de actor, de las obras que se crearon, de los procesos que vivimos con los espectadores, ¿no? De las calidades de energía, desde ese primer Yuyascani de puño en alto, cerrado, rígido, hasta un Yuyascani 50 años después, donde más bien una energía circular, un tiempo de preguntas, antes de un teatro que afirma categóricamente, ¿no? Que enuncia categóricamente. Yo siento que todo ese proceso de madurez y de persistencia y de vida que todavía compartimos tiene mucho que ver también con esa escucha a ese nuevo espectador al que fuimos a buscar por todo el país. Y ese nuevo espectador también significó una gran crisis, la crisis del final del conflicto armado interno, cuando Yuyascani es convocado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para acompañar el proceso de las audiencias públicas, y nos preguntamos nosotros qué tenía que decir el teatro, qué podíamos hacer nosotros desde el teatro en un momento en que ya los protagonistas no eran los artistas, no eran los políticos, sino que solíamos hablar en nombre de las víctimas, sino eran las víctimas que directamente con voz decían al mundo, daban su testimonio. Yo creo que ha sido un proceso un momento de crisis que nos hizo entender y volver a nosotros mismos para encontrar nuestra propia voz también, nuestro lugar propio, nuestro lugar de enunciación, no solamente en la representación del otro, sino también ver qué voz era la voz del creador, la voz del artista, la voz del ciudadano. Entonces, ese punto de quiebre que significó acompañar las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad nos llevó también a crear obras como Rosa Cuchillo, Adiós Ayacucho, Antígona, una Antígona trabajada con el poeta José Watanabe, que recorrieron todos esos espacios donde se hacían las audiencias públicas y que tanto donde se iban a realizar como en el momento en que se hizo, ¿no? Y estas tres obras que tienen que ver con el cuerpo, con la ausencia del cuerpo, con el duelo, con la falta de enterramiento, con la historia tan desgarradora como es la historia de Rosa Cuchillo, de una mujer que aún después de muerta sigue buscando a su hijo desaparecido en los tres mundos, o de Adiós Ayacucho, como un campesino muerto, masacrado, mutilado, convertido en un montón de huesos, viaja desde Ayacucho, desde el sur andino hasta Lima, a pedir al presidente de la República que le devuelva las partes de sus huesos que le faltan para darse sepultura, ¿no? Son obras como Adiós Ayacucho, que tienen 30 años hecha ya con el mismo actor que la creó, y obra que no ha dejado de hacerse, porque realmente siempre es pertinente pues, para los espectadores, para hacer del teatro también un lugar de memoria. El accionismo temprano, el contacto con las diferentes... Cuando dejamos Lima, nos aproximó a mirar teatralidades de las culturas y a compartir en ellas el acontecimiento, ¿no? Nos presentaron la máscara, la danza, otras culturas del cuerpo, otras corporalidades. Nos aproximamos a una cosmovisión
distribución amazónica. Yo creo que eso también fue un punto de quiebre muy importante, porque más allá de intentar nacionalizar el teatro clásico, que son procesos que hemos vivido en América Latina, y siempre ha habido el intento de nacionalizar Brecht, nacionalizar las obras del teatro griego, ¿no? Sino, cuando digo nacionalizar, digo ese intento de adaptarlas a nuestras realidades. Pero otro es mirar teatralidades originarias y preguntarse desde cuándo existe teatro en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que ese viaje por el interior del país, más allá de decir vamos a entrenar ahora con danzas tradicionales, vamos a tomar esta máscara o este vestuario o esta música, ha sido realmente un cambio radical en la mirada y en la actitud para pensar en las teatralidades desde otro lugar, desde un lugar comunitario donde no tienen el objetivo de hacer teatro ni hacer un acto estético, sino más bien un compartir, un agradecer a la tierra, agradecer al río, a la lluvia, al cerro, al apo protector, donde todo, el convivio es con todo lo que está vivo, ¿no? No solamente es el convivio con la gente, con los seres humanos presentes, sino todos somos personas en esa convivencia, todos tenemos humanidad. Entonces, ese ha sido un punto fundamental para nosotros, ese nuevo relacionamiento que lo encontramos en la fiesta tradicional andina, y que no significa sacar de contexto una máscara, un vestuario, una música y robarlo y llevarlo al teatro, sino reconocer eso a través de los principios, lo que está debajo, lo que sustenta esa realidad. Jorge hablaba ahora de la fiesta de la Virgen de Mambo, y esa es una fiesta madre, efectivamente, a la que yo asisto hace más de 20 años. Es una fiesta que me ha pensar en que si quiero hablar de dramaturgia, por ejemplo, ahora yo digo que la dramaturgia es la organización de la acción en el espacio compartido. Es decir, lo que la sala, trabajamos en la sala, no es reproducir la fiesta tradicional, sino ver cómo en esa fiesta, cómo en ese espacio compartido se tejen relaciones de otro tipo, y cómo reconocer ese tejido, lo puedes buscar un principio de equivalencia y hacerlo en la sala, ¿no? Eso lo hemos desarrollado sobre todo en las últimas obras, ¿no? Y ahora, en estos momentos de pandemia, donde es el momento de más aguda crisis que hemos vivido, tenemos también que dar y mirar lo andado, ¿no? Para ver cómo, conjugando esa mirada de lo recorrido, podemos mirar cuáles son los conceptos que han acompañado la vida de Viviascani y cómo los momentos, ¿no? Y pienso en la creación colectiva, pienso en el teatro de grupo, pienso en la cultura de actor, pienso en las teatralidades de las culturas, pienso en, creo que tenemos que tener siempre claro nosotros, por lo menos desde la América Latina, que la palabra dramaturgia no debe estar asociado solamente al texto literario, sino a cómo se organiza la acción. Así pensar en plural las dramaturgias. Ese convivio con todo lo vivo ha sido para nosotros muy importante. Del contacto físico, sino de entender lo que está detrás. Por ejemplo, la cosmovisión andina, que no es el cielo, sino es el mundo de afuera, el mundo de arriba, de fuera de nosotros, el mundo que es el Hanak Pacha, el mundo de abajo, que no es el infierno, sino es el mundo de las profundidades de la tierra, que es el Uju Pacha, y el mundo de acá, que es el Kai Pacha, ¿no? Entonces, todos estos tres mundos existen paralelos, están relacionados y están de manera simultánea, y Silvia, la investigadora boliviana tan interesante, esta mujer maravillosa que es Silvia Rivera Cusicanqui, habla de un cuarto mundo, ¿no?
el mundo de la incerteza, justamente, ¿no? Que condensa el misterio de la vida, ¿no? Y que eso se negocia con ritualidades, ¿no? Pienso que el entender que detrás de una danza, que detrás de una máscara, que detrás de una música hay una cosmovisión, ha sido fundamental para no separar la forma de la espiritualidad que la conlleva, ¿no es cierto? O sea, hay detrás de esa forma una promesa, un agradecimiento, una manera de vincularse con el mundo más allá de la forma. Yo creo que esas teatralidades de las culturas nos plantean realmente grandes desafíos al actor y a la actriz para repensar incluso su propio entrenamiento. O sea, cómo generar, por ejemplo, equivalencias de estas energías de los tres mundos en el entrenamiento, ¿no? Eso es una pregunta que nos hacemos en sala siempre y que trabajamos, ¿no? ¿Cómo repensamos la función del actor, no solamente como alguien que repite y que hace un texto? Esa dicotomía de separar la mente del cuerpo es imposible en la tradición andina. Entonces, nosotros creemos que un actor para el Perú tiene que ser un actor que danza, ¿no? Porque si tenemos una historia que es una cultura que originaria no conoció la literatura escrita, la escritura literaria, sino que reconoció otras formas de escritura, ¿no? Escritas que están en la danza, en el telar, en el tejido, en la cerámica, en el muro, otras maneras de dar testimonio de memoria y de escritura. Entonces, ese actor que danza es fundamental. Es fundamental. Por eso el entrenamiento pasa para nosotros por la danza. Y además también esta condición de un actor mediador. Y eso viene de que el danzante dice que pone el cuerpo para que sea el apu, la deidad tutelar de la comunidad. El río, el cerro, el agua, la piedra, ¿no es cierto? El danzante dice que pone el cuerpo para que sea el apu, el que baila a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, ese sentido mágico, esa fuerte carga espiritual, no puede ser separada de la búsqueda de una nueva condición de este actor testigo, ¿no? Y eso me parece que es fundamental de no separar la práctica de teoría, porque hay una gran diferencia entre la experiencia vivida y los relatos sobre esta, ¿no? Yo me considero un teatrero investigador por y desde la experiencia, y entiendo la pedagogía no jerárquica, sino más bien como un plantar semillas para alimentar el teatro que cada uno quiera hacer. Una pedagogía de compartir saberes para descubrir las infinitas posibilidades del impulso creador, ¿no? Eso es lo que siempre tengo presente cuando vienen jóvenes a Huascani, ansiosos de saber cómo lo hicimos, cómo estos viejos teatreros lograron, como si fuera fácil hacer un recetario de 10 puntos imposibles, pero sí lo que intentamos es compartir alguna terminología que nos ayude a entender ese proceso, como por ejemplo la relación entre el entrenamiento general y el entrenamiento aplicado, ¿no? Sin plantear una sola forma, sino más bien un encuentro, una remirada del cuerpo y pensar que ese entrenamiento es personal, no es el entrenamiento que hacíamos hace 50 años cuando empezamos a hacer teatro, que estaba basado más bien en círculos donde todos hacíamos lo mismo y lo que se intentaba era alimentar una supuesta expresión corporal, ¿no? Antes de la expresión corporal hay un reconocimiento, volver a mirar y saber de qué estamos hechos como cuerpo y cómo nuestro cuerpo, nuestra respiración es personal y puede ser también diferente. Entonces tenemos un espacio que lo dedicamos al entrenamiento general
y hay otro momento que es el entrenamiento aplicado. El entrenamiento aplicado ya está basado más bien en la improvisación, ¿no? La improvisación en función de generar estrategias o operativos, no para buscar, ¿no? Yo no prefiero hablar de búsqueda, sino prefiero pensar en un operativo para enfrentarme a algo que no existe todavía, pero sin embargo yo sé que está por ahí, o que puede estar, o que puede aparecer más bien. Entonces, ese trabajo de indagación, de poner el cuerpo en el espacio, tiene que ver con una improvisación que, para que sea viva, para que no sea racional, para que no esté condicionado por el mandato de la cabeza, que por más que uno lo tenga consciente, siempre está presente, hemos creado un concepto o una jerga que se llama el proceso de acumulación sensible, ¿no? El proceso de acumulación sensible es ir al espacio sin ninguna premeditación explícita, sino con una textura, con un objeto, con una música, y en ese improvisar, en ese hacer secuencias físicas, en hacer fragmentos, en encontrarse con esos objetos y con esas melodías, comenzar a producir un material. Y ahí aparece la relación del actor-creador con el director, que es el ojo de afuera. El director, yo tengo clarísimo que es una función en el proceso, no es un sentido de autoridad, sino más bien es una función distinta. El actor tiene el eje de continuidad y el director tiene el eje de selección. Digamos, el director mira. Y en ese sentido, de mirar, vamos creando eslabones, ¿no? Los eslabones es el equivalente a la escena, digamos, en la creación colectiva. Antes de pensar en términos de escena, pensamos en pequeñas unidades dramáticas que tienen principio, medio y final, y esas unidades son como fichas que se guardan y después esas fichas pueden ir cambiando de lugar, ¿no? Así, para encontrar ahí un tejido dramático donde la dramaturgia no sea solamente lo narrativo, sino puede ser también lo orgánico, ¿no? Lo que ocurre y que no está premeditado, lo que de pronto aparece y el actor, el director, el que está compartiendo ese espacio se sorprende. O sea, no es lo que muchas veces lamentablemente sucede en los teatros, en que los jóvenes actores se van preparando más bien como, o entendemos, se entiende la creación como una formación de estereotipos, ¿no? Para ser funcionales al sistema. Yo creo que el sentido de investigación es fundamental, que el actor, que el joven actor y actriz desde el principio entienda que es un creador y que desde convocar desde su cuerpo en el espacio puede ser un inventor del teatro que necesita, ¿no? También en estas corporalidades que han sido y siguen siendo importantes en la vida de Viviascani, creamos un espacio que se llama el CREA y el RECREA, ¿no? El CREA, digamos, es el cuerpo codificado, que lo hemos aprendido con danzas orientales, danzas tradicionales, porque el guardar el cuerpo codificado es fundamental, pero no olvidar también el cuerpo espontáneo, ¿no? Entonces generamos una dinámica entre la tensión que genera una y otra instancia, ¿no? Entre el cuerpo codificado y el cuerpo no codificado, que digamos un cuerpo espontáneo. Pero eso como que esos dos niveles alimentan el uno y el otro, ¿no? Yo creo que todas estas prácticas han enriquecido fundamentalmente al actor. El actor, la actriz son el sustento del trabajo en nuestro grupo. Nosotros hemos creado ahora una serie de conferencias escénicas donde cada actor y cada
parece que hemos tenido un problema con la conexión. Exacto. Con Miguel. Yo creo que vamos a esperar unos momentos a ver si logra restablecer la conexión desde Perú. Exactamente, y lo que me gustaría, si están de acuerdo, es poner a disposición, porque tal vez no todo el mundo que nos está siguiendo, nos está escuchando, lo tiene, está disponible, porque lo facilita el grupo Yuyascani, el PDF del libro El cuerpo ausente, digamos, escrito por Miguel Rubio, y donde, digamos, hay una enorme cantidad de reflexiones en torno de justamente la producción de Yuyascani, ¿no? Así que lo ponemos, por supuesto, a disposición para a quienes les interese leerlo. No sé cómo podemos implementar, nos hagan llegar, digamos, a través de Isadora, que está atentamente viendo en este momento tanto la conexión como el Facebook, así que podemos enviar, por supuesto, a esos materiales. Pero me interesaba muy especialmente porque hay una gran coherencia de todo lo que estamos escuchando del maestro Miguel Rubio con justamente no solo las prácticas del grupo, sino también digamos, las teorías que han ido formulando a través, por ejemplo, de estos materiales, ¿no? Así que ponemos a disposición ese libro, por si alguien no lo tiene, El cuerpo ausente. Dice justamente Miguel en este libro que ha ido, bueno, que consideran el cuerpo del actor el centro digamos, del acontecimiento teatral, y que a lo largo de la historia del grupo Yuyascani ha ido cambiando digamos, la construcción, la relación, la cosmovisión de ese cuerpo, ¿no? Algo que estuvo apareciendo recién. Bueno, y que uno de los momentos fundamentales va a ser el año en el que aparece todo el tema del conflicto armado. Ahí lo tenemos a Miguel Rubio nuevamente. Perdonen, pero esas jugarretas que nos hace siempre la tecnología. Bienvenido, Miguel. Bueno, para darle performatividad a la presentación. Decía que esta dramaturgia plural, ¿no es cierto?, que es el gran desafío de nuestro actor. Yo creo que un actor y una actriz que transita en un tramado de tensiones fronterizas, ¿no?, entre lo que es la escritura literaria, en textos escénicos que son conclusión de procesos, en el testimonio, la oralidad, la ritualidad, el acto estético, la práctica política, el accionismo, el cuerpo como soporte de información, el cuerpo exhibido, el que conduce la acción, el actor testigo antes que un actor funcional al sistema, ¿no? Los menciono porque cada uno de estos niveles tiene que ver con un actor que no solamente es un actor que crea personajes, eso es un poco el punto central de esa reflexión, ¿no?, sino que es una suma de comportamientos escénicos, de maneras distintas de estar en el espacio, y que tiene que ver con un actor que se ha formado en esto que nosotros llamamos el actor testigo de su tiempo, ¿no? Entonces, en este actor testigo de su tiempo hemos bebido de todas las fuentes, de todas las teatralidades que llegaron a nosotros, de Europa, de América Latina, de los viejos maestros fundadores de la tradición del teatro, del llamado nuevo teatro latinoamericano, y también ya de manera más permanente de las teatralidades de nuestras culturas, ¿no? Y lo señalo porque me parece que es importante recordar que el teatro es una construcción cultural históricamente determinada, ¿no? Me parece que una teatralidad comunitaria debe saber incorporar también en todo este proceso las nuevas generaciones, ¿no? Todas las nuevas y las viejas generaciones. Lo generacional creo que es solamente un dato, ¿no?, como nos enseñan las culturas originarias. Sin embargo, me pregunto siempre qué tenemos que decirle a los jóvenes, como esta vez, ¿no? Yo diría que tienen que vivir su tiempo, que la experiencia artística es intransferible, que cada quien tiene que aprender a aprender y encontrar en ese aprender a aprender su impulso creador
y responsabilizarse de manera ética y estética con la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Aplausos, llueven por acá los aplausos en el chat. De esos aplausos silenciosos, pero con sonido, que llegan hasta allá seguramente. Y bueno, ahora vamos a iniciar esta parte de la charla, en donde vamos a estar, Jorge y yo también aquí, tejiendo un poco a partir de las preguntas que se van desde aquellas personas que nos estén escuchando por YouTube, por Facebook, que estén siguiendo la transmisión. Pueden dejar allá sus preguntas y yo las voy a estar recibiendo. Buenísimo. Bueno, y cómo no, Miguel, vos sabés que me gustaría pedirle a los integrantes del diplomado, quienes están estudiando, quienes empiezan hoy a cursar el diplomado, que por favor, ya pueden abrir las cámaras y darle la palabra en primerísimo lugar, porque hay muchísimas preguntas, pero me gustaría elegir una para el arranque, y le voy pidiendo que se prepare para hacerlo, a Estefanía, por favor, si puede ser, porque Estefanía Ferraro Petiñano, de Mendoza, desde la Argentina, pero antes y mientras ella se va preparando para tomar la palabra, me gustaría decir, Miguel, que en el momento en que se nos cortó un segundito, la posibilidad de acceder al PDF de tu libro, El cuerpo ausente. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien que lo pongamos, digamos, a circular el libro? Porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades y me parece como decíamos al principio, libros, los grandes aportes de este investigador a la teatrología latinoamericana, a la teatrología mundial. Si estás de acuerdo, Miguel, ya lo ponemos ahí, y bueno, y le damos la palabra a Estefanía. Con mucho gusto, compártelo, por favor. Buenísimo. Hola, Miguel, soy Estefanía. ¿Qué tal, Estefanía? Muchas gracias por tu charla, es muy alentadora en varios sentidos, a pesar del contexto en el que estamos. Mi pregunta, tal vez lo has ido de alguna manera contando, pero tal vez si podés explicitarlo. Mis preguntas tienen que ver con las dinámicas hacia el adentro del grupo y son: ¿cómo han vivido estas transformaciones a lo largo de la historicidad, digamos, de estos 50 años al interior del grupo? ¿Y cómo es la organización sociopolítica del grupo Yuyacani? Si nos podés un poco compartir, porque me imagino que todo eso se ha ido modificando y es una práctica también establecer ciertas tramas comunitarias hacia el adentro del grupo. Si podés contarnos un poco de eso. Claro. Yo creo que el impulso inicial de Yuyacani tiene que ver con la necesidad de hacer un teatro. Cuando éramos muy jóvenes, hacíamos un teatro más bien generacional, pero cuando empezamos ya a ir a la universidad, pensamos que ya el conflicto no era solamente generacional, sino el conflicto era más bien de clases sociales, de sistema, de orden social. Entonces apareció ya esa necesidad de pensar la sociedad en términos políticos, y dejamos la sala, dejamos la mesa y fuimos directamente a la calle, a los movimientos sociales, ¿no? Nosotros éramos limeños, los que fundamos el grupo éramos limeños, y mirábamos el teatro desde nuestra condición de Lima, pero este accionar al lado de los movimientos mineros, de los obreros de la zona central del país, nos hizo viajar al interior y significó ahí generar un enganche con otros espectadores que ha sido realmente fabuloso, contar una obra de teatro para un sindicato donde habían 1.500 mineros
todos con sus cascos, previo a una... Esa energía es impagable, ¿no? Es imposible no dejar de pensar. O luego que uno hace el relato, éramos muy jóvenes, teníamos funciones de matinal, matiné, vermú y noche, la gente de pie en el sindicato, preguntando y queriendo ser parte también y testigo de la obra, reclamando un lugar en la obra, ¿no? Eso fue muy importante para nosotros porque significó también consolidar una vida de grupo muy cerrada en el principio, ¿no? Con una estructura de alguna manera rígida, una estructura militante, una estructura en la cual el grupo no fue muy abierto, ¿no? Incluso entre nosotros era casi una célula política, el grupo, ¿no? Yo creo que eso se fue relajando con el tiempo cuando aparecieron los niños, cuando comenzamos a tener hijos y comenzamos a generar espacios también de convivencia con los hijos, y cuando comenzamos a alimentar el trabajo individual de los actores y las actrices, a no generar una oposición entre lo que significa la vida del teatro en colectivo y la vida del individuo. Entonces los actores comenzaron a hacer demostraciones de trabajo, conferencias unipersonales, entonces ya el grupo no estuvo tan tensionado por estar todos reunidos y de una sola manera, y solamente pensando en las estrategias que tenía el grupo como proyecto, sino que también la voz de los individuos. O sea, una manera de que la gente no abandone el coche fue que tengan un lugar para la creación individual también y que el grupo pueda alimentar esa diversidad. Yo creo que eso ha sido fundamental para que Viviascani dure tanto tiempo, es decir, que no hemos tenido que irnos del grupo para seguir haciendo nuestros propios sueños, ¿no? Y ese alimentar esa experiencia personal, yo pienso que ha sido fundamental. Y ha sido también un desafío tremendo porque ha sido lidiar con las diferencias, ¿no? Que imagínense una convivencia matrimonial es tan difícil, y una convivencia de una comunidad de creadores que se ven todos los días es multiplicar ese matrimonio. Pero la única posibilidad es dar con absoluta libertad, confianza y el hablar claramente, ¿no? Entonces yo creo que eso ha marcado las transformaciones en el grupo. El otro tema que ahí me parece importante también es cómo las mujeres del grupo definitivamente son el motor en Viviascani, como al principio los hombres en Viviascani no entendíamos por qué las compañeras querían hacer talleres de autoestima con las mujeres de los barrios, querían tener un discurso propio desde su condición de mujer. Eso fue un momento de tensión fuerte, ¿no? Pero creo que fue muy importante también para que nosotros remiremos, los hombres del grupo remiremos nuestro lugar y podamos tener una relación de convivencia armónica, crítica y de cooperación. Entonces yo creo que las transformaciones al interior del grupo se dan por este encuentro de diferentes. Bueno, creo gracias. Que esta pregunta se vincula con otra que formula Carlos Schmidt. No sé, Carlos, ¿te animás a hacer el que sigue? Sí, buenas tardes, gracias, don Jorge. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, maestro Rubio, un placer estar escuchándolo. Me impactó mucho la frase con la que inició usted, esta que dice, ¿cómo nos hacemos cargo del dolor? Y es muy fuerte, en el sentido también de que yo lo pienso al revés, y el dolor nuestro, y el dolor que estamos pasando, digamos, si lo vemos muy a lo pandémico, pero también hay un conflicto que puede tener el artista, que puede vivir el artista constantemente. Lo pienso porque siempre me ha intrigado mucho que entre más torturado el artista, pienso en pintores, pienso en músicos, pienso en escultores, bailarines, entre más torturados, más creativos son. Entonces, mi pregunta va por ahí, no viendo los conflictos que están alrededor nuestro, sino los que están más cercanos a nosotros, los que están internos a nosotros, los que están dentro de nosotros. Y ese conflicto, ¿usted qué pensaría si la angustia, el dolor, las crisis personales son un punto para crear, son un punto para poder producir?
Yo siento que somos individuos y somos también comunidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces pienso que en una colectividad como la de Viveascani, la crisis personal ha tenido también un tratamiento, o sea, nos hemos sentido acompañados en nuestras crisis, ¿no? Yo creo que el haber en nuestras crisis personales, que las hemos tenido, y obviamente que las tenemos, ¿cómo no? Y entre nosotros y nosotras mismas, en 50 años ha habido muchos momentos de crisis. Pero hemos aprendido también a capear la crisis, es decir, a no escondernos a la crisis. Además, la crisis genera la necesidad de respuesta. Y la crisis es un enfrentamiento, te invita a una resolución. Y yo creo que la crisis también es de alguna manera una oportunidad para ver o te quedas en la crisis o cómo superas la crisis, hasta, como sucede en el drama también, ¿no? Porque el drama también es una sucesión de conflictos y resolución de conflictos y eso va construyendo una estructura dramática, ¿no? Yo creo que esa manera de entender el teatro y la vida y no separar, no decir quédate con tus problemas fuera de la sala y acá hablamos de la obra, ese dar lugar para que esta comunidad también se reconozca en su precariedad de la condición humana, me parece que eso ha sido muy importante también para tomarlo en cuenta, ¿no? Más aún con el conflicto armado interno, cuando Viveascani tuvo que dejar de salir al interior porque era motivo de sospecha, o sea, a las regiones, incluso afuera de los barrios, y comenzamos a hablar, a mirarnos hacia nosotros mismos y a enunciar desde nosotros mismos. Yo creo que ahí hay lo que Magali Muguerza llamó en algún momento el viaje al interior del individuo, ¿no? O sea, cómo cambia el paradigma sociológico al paradigma antropológico y cómo el lugar del actor y de su conflicto personal también aparece y tiene también una voz y se responsabiliza y encuentra ese lugar de enunciación y desde ahí, como dicen los chinos, la lengua va por donde duele la muela, ¿no? Entonces nosotros creo que hemos de alguna manera sabido lidiar o incorporar el conflicto personal y tratarlo en el colectivo. Nos peleamos mucho, pero nos extrañamos también bastante, ¿no? Nos extrañamos bastante. Y eso yo creo que esa tensión es la que nos permite seguir juntos. Buenísimo, Miguel. Yo quiero hacer un pequeño momento de pausa para decir que si hay alguien que quiere ingresar al YouTube o a la conexión con Facebook, estamos hablando con uno de los más grandes maestros del teatro latinoamericano, que hace realmente un gran aporte como artista e investigador a el pensamiento teatrológico mundial. Me refiero a, ustedes lo ven ahí escrito en el graph del pie, que es Miguel Rubio Zapata, y que realmente son muchísimas las preguntas que están apareciendo, tanto por parte de antes del diplomado internacional, como ya la veo a Didangui ahí barajando las preguntas y observaciones en el YouTube y en el Facebook. Ahora, hay dos preguntas del diplomado que de alguna manera están conectadas, entonces me parece que estaría bueno que las hagan consecutivamente. Primero, yo diría Ramón Verdugo, por favor, y luego Rafael Paz Camacho. Creo que esas dos preguntas de alguna manera se ensamblan. Hola, muchas gracias. Sí, cuando habló de la técnica como algo que además del conocimiento es una respuesta, una posible respuesta a las crisis de un momento, de un territorio dado, me preguntaba qué tipo de técnica teatral considera se podría generar justo a partir de una crisis como la que vivimos ahora. Claro, muy buena pregunta. Quiero remitirme a un periodo post-Comisión de la Verdad, un periodo de las audiencias públicas, en las que nosotros terminamos ese periodo y quisimos hacer una obra que tenía que ver con la Guerra del Pacífico, que también es una memoria dolorosa del Perú, y que era uno de los primeros proyectos que tenía Viveascani. Quisimos retomar eso, pero lo que aparecía en sala era la experiencia inmediata, la experiencia de los familiares, la experiencia de estar cerca de las víctimas, de estar cerca de toda esa documentación, y encontramos
que necesitábamos, teníamos una sala por la que habíamos luchado durante mucho tiempo, tener una sala propia, un teatro, ¿no? Y sentíamos que la crisis de ese momento nos llevaba a dejar esas graderías, no nos servían. Desalojamos las graderías, que no las habíamos acabado de pagar todavía, pero sin embargo sentimos que no nos servían, las sacamos y nos quedamos en un espacio documentando las paredes, poniendo objetos, haciendo del espacio casi un depósito de memoria. Y en esa necesidad de responder, amontonamos libros, documentos, periódicos, objetos. Los actores mismos y las actrices pusieron su cuerpo como soporte de información también, ¿no? Y esta crisis llevó a un despropósito que el director planteó, que los actores no tenían que representar, simplemente poner el cuerpo y ser prácticamente que convertir ese espacio en un museo de cera, y los actores estaban ahí colocando información en su vestuario y en sus objetos, ¿no? Pero fue muy interesante porque los actores y las actrices me cuadraron, como se dice acá, ¿no? Me dijeron cómo un grupo que ha trabajado durante tanto tiempo con culturas de la corporalidad, cómo tú nos pides ahora que nuestro cuerpo sea simplemente un soporte de información, ¿no? Entonces, encontramos en este depósito de memoria la posibilidad de documentar también fragmentos de la memoria corporal de los actores y las actrices, y por eso la obra se llama Sin título, técnica mixta, porque ahí tenemos teatro de calle, tenemos teatro histórico, hasta elementos de melodrama también podrían haber, y también el teatro de documentación, performance, accionismo, calle, en fin. Entonces, te pongo este ejemplo porque yo creo que ha sido un ejemplo como que el más radical, un momento en que el espectador entraba a la sala y decía, ¿a qué hora pasamos a la sala donde nos vamos a sentar? O la gente llegaba a sillas de playa porque decían, los yoyoscanes no tienen plata para comprarse butacas, entonces la gente llevaba sillas, pero poco a poco ese espectador comenzó a entender que la propuesta era compartir el espacio y estar todos al llano, los actores y los espectadores en el mismo lugar. Eso fue una respuesta a esa crisis de memoria con tanta información que tuvimos en ese momento y que después nos llevó a encontrar cómo la guerra del Pacífico y el conflicto armado interno tenían puntos en común, ¿no es cierto? El estado empírico, las víctimas que eran los indígenas de siempre, ¿no es cierto? Y el abismo social que se mantiene, ¿no? Entonces, como en la intuición, en esto que llamamos el proceso de acumulación sensible, que los actores y el director no sabemos cómo, pero entramos al escenario, ahí aparece una respuesta. Entonces, esas técnicas para usar el espacio, para la voz, para marcar corporalidades distintas, nos llevó a encontrar eso. La gran pregunta de hoy, ¿no es cierto?, es qué nos está dando el confinamiento, ¿no? ¿Qué nos da, cómo expandimos, ¿no es cierto?, este cuidado personal, ¿no es cierto? Porque yo quisiera verlo desde el cuidado personal, desde pensar al otro, ¿no? Así como cuando salimos al espacio público y vemos a alguien que no tiene mascarilla, nos indigna, nos molesta, nos provoca decirle, ponte la mascarilla, ¿no? Cómo generar más bien espacios de afectividad, de prolongar este afecto, de este cuidado familiar que tenemos en la casa, cómo lo hacemos en el espacio público. Yo creo que el desafío para mí ahora, para nosotros, es tomar el espacio público, pero bajo otras formas, bajo estas nuevas maneras del relacionamiento. Pero, ¿cómo lo hacemos? No asumiendo que este confinamiento solamente es una tragedia, sino que también es una oportunidad y una posibilidad para expandir una relación donde no pensemos en términos de espectacularidad. No pensemos en términos de espectáculo, de grandes personajes en las calles, de multitudes, sino pensar más bien de repente en imágenes transitorias, ¿no? En imágenes que suceden lejos, en imágenes que aparecen, en relaciones momentáneas con el espectador, en generar circunstancias. Pero el espacio público es el espacio más seguro y es el espacio que realmente donde estamos llamados a generar un nuevo tipo de relacionamiento bajo otras condiciones de corporalidad. El cuerpo sigue siendo la centralidad, pero el cuerpo desde otro lugar, no desde ese cuerpo expandido, no desde ese cuerpo que se lanza con fuerza, sino ese cuerpo que acoge, de ese cuerpo que cuida también,
y que genera otros vínculos. Yo pienso que es mucho más desafiante todavía en nuestros países donde el espacio público ha sido tomado por las empresas privadas, y ir al espacio público es ir a comprar, es ir al mall. Y eso lo dicen las empresas con todo descaro, ¿no? Ir al mall, ir a comprar es la manera de vivir el espacio. Y yo creo que de ahí va a salir algo. Por lo pronto, por ejemplo, en este ejercicio que pusimos ahora de imágenes de toma de la Plaza San Martín, ¿no? Estamos tomando la plaza como si fueran escenarios simultáneos, ¿no? Entonces, el grupo ha convocado a artistas, a colegas, amigos de otros colectivos, que les llamamos aliados, y con ellos tomamos y nos quedamos no haciendo un gran círculo todo el tiempo, sino vamos intercambiando los espacios y después hacemos un gran final y desaparecemos, ¿no? Siento que es por ahí. Yo tengo preguntas como las tienen ustedes, ¿no? No estamos ejercitando todavía de manera suficiente, porque no podemos. Recién hoy día se han dado medidas de levantamiento de la cuarentena a partir del lunes, pero imposible accionar. Sigue siendo prohibido. No hay protocolo para hacer teatro en el espacio público, mucho menos en salas, ¿no? Pero sí estamos pensando en esas estrategias de resignificar, de hacer apariciones pequeñas, y desde ahí generar nueva producción. Maestro Miguel Rubio, muchas gracias por la charla de hoy. Y en ese sentido, las preguntas ligadas tienen que ver precisamente con esta crisis de la presencia que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo lo ha enfrentado Yuyachkani? ¿Y qué cosas se han tenido que replantear al interior de Yuyachkani a partir de esta crisis? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una casa muy linda en Magdalena del Mar, que también es un espacio de resistencia, porque volvemos al espacio público y volvemos al tema de cómo los alcaldes, las autoridades locales no tienen empatía con la memoria de nuestra ciudad. Nuestra casa es una casa que tiene 100 años y es la única casa que queda en toda esa cuadra. ¿Por qué? Porque ahora el alcalde, por prácticas corruptas, ha dado licencias donde no debía y se han construido edificios inmensos. Entonces, la casa de Yuyachkani es una casa de 100 años de vida, pero que es al mismo tiempo un espacio de resistencia. Entonces, pensar la casa ahora, nosotros no vamos a la casa de Yuyachkani hace un año, pero nos reunimos mínimo 3 veces por semana por esta vía para seguir creando, para seguir generando material y accionar de vez en cuando en prácticas en el espacio público. Sin embargo, estamos tramando, no sé si escuchaste, yo conté algo de la nueva obra que vamos a hacer, una obra que recoge un principio de lo que nosotros llamamos la instalación escénica, ¿no? Que es la unión de dos palabras, de la instalación que viene de las artes plásticas y lo escénico que viene del teatro. Entonces es una instalación escénica en movimiento donde posiblemente los espectadores serán transeúntes en medio de unas vitrinas o de espacios de exhibición donde los actores podrán interactuar con los espectadores a partir de 3 elementos, ¿no? El testimonio personal, el repertorio del grupo, la historia de Yuyachkani y la República, los 200 años de República y cómo nos encontramos alrededor de eso. Entonces, en este tejido de materiales de diferente origen hay que hacer dramaturgia. Hay que hacer dramaturgia del testimonio personal, de lo ficcional, de los materiales de archivo del grupo y de la nueva relación con el público a través de estas vitrinas, ¿no? Vitrinas como que nos remiten a la exhibición humana, ¿no? A las exhibiciones humanas coloniales, a las que vio Artaud en Holanda cuando vio a los balineses y generó una gran impresión, ¿no? Y yo creo que estoy como que motivado por esa impresión y motivado también por las ferias de inmigrantes que yo veía cuando era niño en los barrios, la mujer barbuda, el hombre con tetas, el hombre gorila, en fin, esos actos de encierro mágico donde los espectadores iban a ver esta exhibición de seres especiales.
La diferencia es que ahora es una autoexhibición voluntaria, ¿no? Una autoexhibición voluntaria y vamos a generar también memoria con esas otras memorias de exhibición. Eso. Bueno, pues yo voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están surgiendo y que están desde allá, desde el Facebook, desde los espectadores y espectadoras que nos están siguiendo y que están vinculados también con esto. Avisar también que el material de PDF que ya se compartió acá sobre el libro dentro del Zoom va a estar disponible también. Ya están ahorita desde Cátedra Berman viendo la posibilidad de hacerles llegar para todas las personas que estaban preguntando y agradeciendo la posibilidad de acceder al libro que Jorge Dubati hace un momentito ofreció poder compartir y que Miguel Rubio con mucho gusto y generosidad dijo que sí, por favor. Entonces, bueno, ya estará por ahí disponible. Pregunta Mariana Landa, ¿cómo se ha modificado la noción de espacio escénico de representación desde el confinamiento? Y un poco también conectado con esto, digamos, preguntándose sobre el tema del espacio, Roxana Sánchez Báez dice, si los espacios públicos son privados, ¿cómo ve usted el futuro de las retribuciones económicas de los teatreros solo con las instituciones? Bueno, sobre cómo estamos replanteando el espacio desde el confinamiento, creo que lo he dicho, lo he intentado decir desde el principio, todavía no tenemos solamente lo estamos pensando, ¿no? Lo estamos imaginando. No tenemos la posibilidad de la práctica porque no existe todavía, no existe la posibilidad de hacerlo, o sea, no existen protocolos ni para abrir la sala ni para hacer esas prácticas. Pero sin embargo nosotros, y voy a recordar lo que dije en noviembre pasado, donde hubo una amenaza de dictadura militar, perdón, no fue militar, no, de una dictadura, pero fue una dictadura, pero que duró solamente 6 días, ¿no? Porque realmente fue una respuesta de todo el país y aún en esta condición de confinamiento nosotros salimos en ese momento, hicimos prácticas, hicimos algunas acciones, pero no más que eso, no hemos podido hacer pruebas suficientes. Tenemos ahora el proyecto de hacer un traslado de una obra que es la última que hemos hecho nosotros, que se llama el Colegio 2020, Discurso de Promoción, el Colegio 2021, que Jorge la vio, que tiene que ver con una mirada del Bicentenario del Perú, de los 200 años de República, a partir de un cuadro, que es el cuadro emblemático de Juan Lepiani, donde está inscrita, seguramente es el cuadro que hemos visto siempre en la escuela, es el cuadro emblemático de la historia de la República, del momento en que se funda la República y se proclama la independencia, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con ese cuadro a partir de la pregunta, ¿quiénes de los que no están en ese cuadro, ¿no es cierto? Que son los afrodescendientes, que son los indígenas, que son las historias que no están documentadas en la historia de la República, en los levantamientos previos. No está Tupac Amaru, no está Micaela Bastidas, no están los movimientos indígenas. Y eso ha sido hecho en sala, preguntándonos qué nos debe la República, ¿no? ¿Qué nos debe la República? ¿Cómo no hay nada que celebrar? Porque eso es un Estado fundado en la exclusión, ¿no es cierto? Ese es un país que no incorpora todas sus sangres, no incorpora su diversidad. Y acá algún presidente se atrevió alguna vez a hablar de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces nosotros estamos llegando a celebrar, entre comillas, la República en las peores condiciones, agudizadas ahora por esta crisis sanitaria, que no es tan democrática como se cree, porque afecta realmente a los afectados de siempre, ¿no? Los sectores del pueblo, las comunidades indígenas, los que no tienen una casa, no tienen agua para lavarse las manos, no pueden hacer trabajo en computadora, por gente que se gana el día a día, el plan en el día a día, ¿no? Para poder vivir. Entonces, pienso que esa noción de cómo necesariamente vamos a tener que salir de la casa, pero cómo buscas espacios de equivalencia, eso es lo que estamos intentando hacer en estas pequeñas incursiones que hacemos ahora en
en la calle, ¿no? Y sobre lo que nos espera sobre el tema de la retribución, una gran pregunta sobre el tema económico, una gran pregunta. Una gran pregunta que Yuyascani en 50 años siempre ha tenido que inventársela, cómo vive, porque Yuyascani no tiene un auspicio permanente ni público ni privado permanente, ¿no? Este año, por primera vez, nosotros hemos recibido en un proyecto concursable, presentando un proyecto al Ministerio de Cultura, concursando, y hemos recibido un financiamiento para hacer una obra, pero no es la práctica, es primera vez que recibimos un auxilio mínimo del Estado para hacer una obra. Entonces, me encantaría tener esta respuesta, no la tengo, no sé cómo va a ser, pero encontraremos la manera de hacerlo, seguramente. Buenísimo, Miguel, vos sabés que se pasa el tiempo volando realmente y estamos ya sobre las, digamos, nos quedan unos minutos, entonces le damos la palabra a Alberto García y si les parece, una vez que conteste la pregunta de Alberto, enganchamos, porque están muy conectadas, las preguntas de Yuriria y de Mateus. Bien, buenas tardes. Quiero ser muy breve porque justo acabas de decir otra cosa que va ligada a esto. Hablabas acerca de este cuadro donde se hacía la pregunta de qué les debía la República y me refiero a que mi pregunta es esta y te voy a decir por qué después está ligada. Hablaste acerca de una equivalencia de lo que sucede en la comunidad y lo que se lleva a escena. Comentas que detrás de una danza hay una cosmovisión donde no debemos separar la forma de la espiritualidad. En tu experiencia, ¿cómo se logra este lenguaje corporal de lo visto en el campo para llevarlo a la escena? Yo pienso que es a través de los principios que eso conecta, ¿no? Yo creo que un grupo como Yuyascani genera lo que llamamos una cultura de grupo y una cultura de actor. Esa cultura de grupo, esa cultura de actor está nutrida por los saberes que cada integrante practica, ¿no? Con esos saberes, con esas prácticas, vamos al espacio a generar estos procesos de eso que yo llamo operativos en la creación colectiva, ¿no? Pero ese cuerpo, ¿cómo está alimentado? Por ejemplo, el cuerpo codificado en Yuyascani ha sido muy importante. Lo encontramos primero en las danzas tradicionales. Mis compañeras y mis compañeros han tenido prácticas de tai chi, de artes marciales, desde hace muchos años. Entonces, las danzas y las culturas del cuerpo de Oriente han alimentado mucho ese cuerpo codificado. Y posteriormente, la antropología teatral de Eugenio Barba, yo creo que ha sido también un elemento fundamental, la manera como está organizado esta mirada de la anatomía, este mapa del cuerpo, ¿no? Y eso que Eugenio llama los principios del cuerpo. Entonces, los principios del entrenamiento, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos estado movidos por cuáles son esos principios de la corporalidad desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio danzante, ¿no? Entonces, curiosamente, estas prácticas de la antropología teatral y de las culturas asiáticas han generado un entrenamiento en el cuerpo para poder recibir otras danzas que vienen del origen, que vienen de la tradición, ¿no es cierto? Y que nosotros reconocerlas en el cuerpo ha sido fundamental. Este es un pueblo que danza desde siempre, desde hace miles de años. Y ese es un pueblo que no separa la oralidad de la corporalidad, ¿no? Yo he estado en peregrinajes, como por ejemplo el peregrinaje al Señor del Coyoriti. Coyoriti significa nieve resplandeciente. Es un peregrinaje que se hace una vez al año al Apu Ausangate, que está a 5.300 metros en el Cusco, y la gente peregrina bailando. La gente va al nevado, esa no es una caminata cualquiera, sino es una caminata bailando. Se llama Chaquirihuayra, y ese Chaquirihuayra saltando
es una nueva de relacionarse, una manera de relacionarse en comunidad, en las hileras de los peregrinos, y de ir saludando también, yo diría, acariciando la tierra con los pies. A eso me refiero con esa espiritualidad. Si yo solamente tomo la forma y la pongo como hacen los conjuntos, muchas veces los conjuntos estatales o los conjuntos comerciales, ¿no es cierto?, que toman el elemento, lo sacan de contexto y solamente toman la forma, ¿no? Pero nosotros, con mucho respeto, trabajamos sobre conocer esas formas, conocer esas maneras de las danzas, pero después vamos al encuentro de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia corporalidad, de lo que genera nuestra presencia y los diversos comportamientos escénicos que buscamos en Yuyascani, que no son solamente encontrar el personaje. Yo creo que el hilo conductor en 50 años ha sido la presencia, ¿no? Una presencia que ha tenido diferentes calidades de energía, diferentes maneras, desde esa presencia sustentada en la energía del puño cerrado en alto, la dureza, hasta una energía más bien que es circular, que va y viene, que regresa, ¿no? Entonces, yo siempre insisto mucho en que son los principios los que deben de mover, ¿no? Estos principios de equivalencia, ¿no? Antes que la repetición mecánica y sacar fuera de contexto. Obviamente, cuando hemos sido jóvenes y hemos estado fascinados por la máscara, por el vestido, posiblemente hayan habido en las primeras obras ese sentido de imitar y de sacar fuera de contexto. Pero cuando fuimos conscientes de que había una cultura de actor, que había una autonomía de actor, que había una cultura de grupo que se estaba construyendo, entonces creo que ese encuentro ha adquirido muchísimo más respeto, porque hablamos, o sea, ponemos el cuerpo, pero buscamos la equivalencia, no la imitación. Eso sí, yo creo que es fundamental. Muchas gracias. Maestro Miguel, y gracias, maestro Duati, porque la pregunta de Mateus y la mía se juntaban. Mateus preguntaba cuál es el rol del director en una dinámica de creación de grupo, y mi pregunta refería a conocer un poco más tu experiencia como director o como persona que contiene todas esas energías en el salón de ensayos, quizás, o en el salón de representación escénica, cuando se trabaja tanto a partir del cuerpo, cuando se trabaja con la crisis, y cómo, ¿cuál es tu experiencia para guiar esa exploración cuando toca espacios oscuros o sombras? Personalmente, yo me he confrontado con mucho miedo para explorar esos lados, y me encantaría escuchar tu aprendizaje de tantos años de contención de ese espacio que explora los lados oscuros y la crisis, quizás. Sí. Yo recuerdo cuando estuve una vez en China, invitado por la Ópera de Pekín, y tuve la osadía de aceptar hacer un taller para los bailarines de la escuela de la Ópera de Pekín. Fue una experiencia maravillosa. Pero en una de las sesiones, la directora de la escuela me dice: maestro, el día viernes usted va a poder presentar sus personajes en el auditorio, ¿no? Yo palidecí, y le dije, tomé aire, respiré, y le dije: yo no soy actor, yo soy director. Y la maestra me dijo: ¿y cómo usted enseña lo que no sabe? Eso me pareció fundamental, porque me devolvió a mis orígenes, cuando en Yuyascani todos hacíamos todo. Yo también era actor, pretendí ser actor. Yo dejé de ser actor porque reconocí que era demasiado tenso, ¿no? Y un actor tenso, como decía Antunes Filo, es como pintar con un pincel con cola, ¿no? Es imposible soportar un actor tenso en el escenario. Pero yo encontré mi lugar en ser el ojo de afuera, el que pueda acompañar el proceso de los actores. Pero cuento este proceso, esta experiencia de la Ópera de Pekín, porque eso me permitió mirar mi propia precariedad, mirar mis propios temores. Yo soy muy tímido, profundamente tímido, ¿no?
Yo acepto esta conferencia porque me la pide mi amigo Jorge, pero no porque sea muy feliz necesariamente. Todavía tengo pánico escénico, debo confesarlo. Pero entonces, desde ese lugar, yo puedo buscar empatía con mis compañeras y con mis compañeros, ¿no? Y sobre todo ser muy autocrítico, porque en los primeros años yo recuerdo haberles pedido tonterías a los actores, cosa que recordar ahora me daría vergüenza pedirle a los actores y las actrices lo que yo les pedía desde la ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida. Pero cuando hemos ido creciendo en la confianza y valorando ese espacio personal de investigación que tienen los actores, yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora yo es acompañar el proceso de mis compañeros. Al principio en Yuyascani el rol que tengo ahora era el rol de coordinador, porque considerábamos que el director era asociado con el autorismo, con cierta verticalidad, ¿no? Y luego cuando entendimos que era una función diferente, ¿no? Y que no era una autoridad, sino que era más bien era un ojo que intentaba mirar el todo, yo creo que ahí ha habido un cambio. Pero ahora yo creo que siento que vuelvo a ser coordinador, ¿no? Porque siento que lo que hago es acompañar los procesos. Yo cuando un actor hace una propuesta le digo, ¿así lo quieres hacer? ¿Eso te parece? A ver, busquemos otras posibilidades. Y yo creo que ese acompañamiento, claro, de repente lo estoy recordando de manera muy amable, no siempre es así, ¿no es cierto? O sea, mis compañeras que me están viendo seguramente podrían dar testimonio de eso. Pero yo creo que si uno tiene claro que es una función distinta, que como decía el gran maestro Enrique Buenaventura, el actor tiene el eje de continuidad, porque el actor produce, ¿no? Y el director tiene el eje de selección. La mirada del director es la mirada del espectador. Como dice Eugenio Barba, el director es el primer espectador. ¿Qué verdadero es ese, no? Yo funciono siempre como espectador, ¿no? Y un espectador que además es un espectador dual, no solamente porque soy geminiano, sino porque también tengo una saludable paranoia para poner en el escenario diferentes entidades del niño, del viejo, del sordo, del mudo, del experto, del espectador vecino, y poder desde ese lugar también generar una complejidad de miradas de espectador, ¿no? No es fácil, pero se construye. Sobre todo, se alimenta en el proceso del no saber. Yo creo que si el reconocer que no sabemos, ¿no? Que si el actor, yo creo que su mejor disposición es de no saber cómo, y del director también es no saber cómo. Si vamos desde ese lugar de que no sabemos cómo y que lo vamos a encontrar en el espacio como actitud, yo creo que es mejor. Miguel, vos sabés que ya pasamos las 1:30, entonces tendríamos que ir cerrando, pero muy generosamente nos dan unos minutitos más, entonces yo quería pedirle, ya para ir cerrando, a Mateus si quiere aportar algún otro matiz de lo que era su pregunta al respecto, y si les parece cerramos con la pregunta de Nora Huerta. Muchas gracias por la respuesta. Yo solo quisiera preguntar ¿cómo juegan entonces las otras figuras? No lo sé, diseñadores, iluminación, ¿cómo juegan dentro de ese proceso de creación en grupo de Yuyascani? Eso se va encontrando entre todos los que estamos en el proceso, ¿no? No hay necesariamente un iluminador o un vestuarista que llega al final, ¿no? Yo creo que generalmente reciclamos mucho material, tenemos un gran depósito de objetos, de trozos de telas, de accesorios, y con eso vamos construyendo, con esas texturas vamos aproximándonos a la obra, ¿no? Y cuando ya necesitamos algo más definitivo, pues llamamos al experto, ¿no? Pero nunca llega al final, ¿no? Nunca llega al final, o sea, no es ese teatro que al final llega el vestuarista y el día previo al estreno recién los actores están conociendo la ropa. Generalmente son retazos, son pedazos de tela con las que vamos trabajando. Igual con la iluminación, ¿no? En los ensayos mismos se va
se va probando, ¿no? Vamos trabajando con la iluminación también como una manera de escribir, y con la iluminación necesaria, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que decía Brecht, ¿no? Decía que la luz debería de estar de tal manera que todos puedan verse en el espacio. Yo nunca abuso de la oscuridad para generar, entre comillas, espacios mágicos y de que el espectador se salga de sí mismo, sino que el espectador se vea. En la propuesta que tenemos ahora, los espectadores se miran y todos compartimos. Entonces, hay dirección de luz, pero como orientación, más bien, ¿no? Porque yo trabajo con el concepto de simultaneidad y foco. Generalmente cuando dirijo, todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Pero hay un foco. Y ese foco lo acompaño con la luz o con el sonido o con alguna estrategia de llamar la atención sobre ese espacio, pero todo sucede de manera simultánea, como en la vida, ¿no? Cuando uno va en la calle, todo sucede de manera simultánea, pero aquello que a uno le llama la atención por alguna razón hace foco. Entonces, yo creo que la luz ayuda justamente a ese foco. La música también es orgánica, no es una música que acompaña, que genera atmósfera, sino es una música que es un código dramático también, que puede ser el hilo conductor, la música se anticipa, la música comenta, la música narra, la música también puede generar atmósferas, pero no solamente. Muchas gracias. Un placer escucharlo, maestro. Y por último, la pregunta sería si hay algún espacio dentro de las prácticas de estas dramaturgias y la práctica de grupo para la sátira y el humor, considerando las bufonerías o el espíritu festivo del carnaval o la violencia de la farsa, es decir, la risa catártica, si se integran, cómo se integran y qué hay allí. Me encantaría que esté más presente ese registro farsesco, carnavalesco, festivo, ¿no? Yo creo que nuestro teatro tiene una densidad más hacia el humor negro, ¿no? Sin embargo, tenemos una obra emblemática que es Los Músicos Ambulantes, que es una obra familiar, es una obra que tiene 37 años de vida con los mismos actores que la crearon, y es una obra que siempre nos remite a ese lenguaje que está presente en Yuyascani, pero que yo siento que a veces se posterga en contra de nuestra voluntad, ¿no? Porque a la hora que estamos en procesos de creación, yo creo que se imponen otras calidades de textura, otras calidades de energía también, ¿no? Pero curiosamente yo suelo trabajar desde la paradoja, ¿no? Entonces siempre lo paradójico para mí es una ley en el proceso de creación, para que no sea unívoco, para que el actor no tenga una sola consigna, sino que tenga una consigna, pero al mismo lado de esa consigna, la posibilidad de alimentarse con su contrario, ¿no? Siempre digo todo es igual a su contrario y podemos trabajar, pero yo creo que aparecen muchos materiales de humor, pero no sé por qué las decisiones finales no tienen que ver necesariamente con el humor, sino más bien con cierta acidez, no premeditada, pero eso pasa. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Hay una última pregunta del público que quizás se podría contestar de manera breve, ya para despedirnos también. Pregunta Luis Ángel Gómez: ¿cómo se articula la escucha en la práctica de Yuyascani, tanto en los momentos de acompañar los sucesos históricos como dentro del salón de ensayos? ¿Cómo entrenan o qué papel juega la escucha? Yo pienso que ese es fundamental. Es fundamental, porque tenemos un ejercicio con el que empezamos el entrenamiento muchas veces en la mañana, que tiene que ver con separar los sonidos que están dentro de la sala y los sonidos que vienen fuera desde la sala, ¿no? O sea, desde ese lugar ya vamos preparándonos a nivel sensible, si se quiere, para entrenar a esa escucha, ¿no? Pero eso es una metáfora de otras escuchas, o sea, de escuchar al otro
de saber que no estamos solos en el escenario, ¿no? Y trabajamos con 3 niveles que son fundamentales. Estar conmigo frente al otro y estar conmigo frente a los demás. Yo creo que cuando encontramos ese vínculo en esas otras categorías, que no solamente es estar conmigo, sino estar conmigo frente al otro y frente a los demás, es el entrenar la escucha, y esa escucha es fundamental. Y es muy difícil al mismo tiempo, es muy difícil, sobre todo en un grupo que tiene tantos años de trabajo, es muy difícil no pensar que ya sabemos cómo va a responder el compañero que tenemos al frente, ¿no? Y yo mismo como director, a veces puedo partir del prejuicio de saber cómo van a responder los actores frente a una sugerencia, a una improvisación. Entonces, ese campo de la escucha es fundamental. Pero no es una escucha asambleística, sino es una escucha que tiene que ver con la energía, una escucha que tiene que ver con la disposición, que tiene que ver con alimentar ese estar conmigo frente al otro y frente a los demás. Eso es fundamental. Y yo creo que el otro tema también para combatir la sordera, es justamente dejar que la obra decida, escuchar la obra. Porque la creación colectiva no es un proceso de negociación ni de poderes, ¿no es cierto? No son cuotas de poder entre los actores, tiempos, ¿no es cierto? Eso es humano y aparece también. Hay relaciones de poder, hay copamiento, hay actores que producen más, hay actores que, en fin, hay momentos. Y negociar con todo eso es un desafío, pero interesante, porque yo siento que la creación colectiva enriquece el teatro. No lo empobrece, como se quiere simplificar muchas veces cuando se dice, la creación colectiva da unos resultados todos iguales, caóticos, dispersos. No. Claro, si lo vemos desde lo que es el teatro hegemónico, y vamos a ver la famosa guía exposición nudo desenlace, como si la vida fuera así, solamente, y no entender que hay otras dramaturgias, otras posibilidades, entonces sí, ¿no? Pero la escucha es fundamental también entre nosotros, y en entender también y en escuchar lo que quiere la obra que están haciendo, con qué materiales la obra se queda. Y eso es algo que ni no lo sé yo, ni lo saben los actores. Porque yo muchas veces me preparo, premedito, pero cuando llego al ensayo me doy cuenta que esa premeditación es la invitación al fracaso. No puedo preverlo todo. Tengo que escuchar los materiales que se quieren quedar en el trabajo. Muchas gracias, Miguel. Ha sido pues un placer esa escucha, justamente. Quizá comenzar comprendiendo que la escucha va más allá de la escucha del oído, ¿no? Con la que la asociamos tan frecuentemente, ¿no? Comprender que somos organismos de escucha, que toda nuestra epidermis lo es, ¿no? Y que está ahí también para brindarnos todo un universo. Bueno, Jorge, no sé si quieres decir algo, estamos ya por cerrar. No, agradecerle al maestro Miguel Rubio y sobre todo pedir disculpas por las muchas preguntas que no hemos podido leer, pero no alcanza el tiempo. Agradecer al equipo técnico y Didangui, vos cerrás, dale. Bueno, pues nada más así cerramos esta primera conferencia, agradeciendo profundamente las palabras de Miguel Rubio de venir a compartirnos su hacer como artista investigador. Estamos acá preguntándonos un poco cómo se produce ese conocimiento de una forma singular, pero también comunitaria. Pensaba yo justo ahora cómo ese conmigo frente al otro, la otra, conmigo frente a los demás, está implicando también un cierto camino de investigación del artista investigador, la artista investigadora. Y bueno, nada más cerrar invitándoles también, vamos a estar dentro de una semana conversando con Mauricio Cartún. Estén atentas y atentos pues al programa público de este diplomado. Agradecerle muchísimo a Jorge, a todos los participantes del diplomado que están acá, sumándose en esta conversación tan rica que es de ustedes, y a todas las personas que nos han estado escuchando también en ese segundo nivel de expectación. Como decíamos, gracias a todo el equipo de Cátedra Berman, especialmente también a Mariana Gándara. Y bueno, despedimos así la transmisión. Bueno, importantísimo y vital,
gracias a esa magnífica traducción del lenguaje de señas. Gracias por acompañar con el gesto, por acompañar tan sentidamente y de una forma tan entregada y tan comprometida también este espacio, hablando de escuchas. Y bueno, gracias y buenas noches. Y aplaudimos al maestro, si les parece, abriendo los micrófonos. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias.